No se le escuchaba bien al Ya está grabando. no, no creí que estaban contestando. Ya está grabando entonces. Ya, ok. Buenos días, gracias por podernos colaborar el día de hoy. El motivo de esta entrevista va a ser conocer su situación entre la pandemia del COVID-19 a día de hoy, 19 de octubre del 2020. Bueno, Muy la buenos primera días, con pregunta que mucho gusto. quisiéramos, bueno, la primera pregunta que quisiéramos dar sería, ¿qué debe hacer un médico en caso de que un paciente tenga síntomas? La primera opción es primerito hacer la prueba de PCR y aislamiento. No puede ya tener contacto con nadie, tiene que ser aislado tanto en su domicilio como en el trabajo. Entonces, hasta obtener los resultados, que sería en unos 2 o 3 días según el laboratorio en el que se lo haya realizado. ¿Qué protocolo se debe realizar en casa? En casa, lo principal es salir lo menos posible, solo para lo estrictamente necesario. Las compras del hogar que lo realice solo una persona con la protección de vida. Y cuando llegue al hogar esta persona, tiene que haber un lavado constante de las manos, cambio de ropa, baño, especialmente las zonas expuestas tienen que ser bien enjabonadas, lo que son manos con los 5 pasos, cara, cuello, orejas. En casa debemos continuar con un lavado extremo de las manos, aprender minuciosamente estos pasos, que son primero enjabonar las palmas, los dorsos de las manos, entre los dedos, esta parte de aquí, y luego también lavamos la muñeca con abundante jabón y abundante agua. Las uñas bien cortadas. En mujeres es preferible, en mujeres y hombres, no utilizar crema para que las mascarillas queden bien pegadas a la piel. Y en lo posible, los varones que no utilicen barba, porque eso hace que haya filtración entre la mascarilla. Bueno, ¿qué podría ser lo más difícil que está sufriendo ahora un doctor, desde su experiencia? Lo más difícil es que las personas no tienen en cuenta de la gravedad de esta enfermedad, pese a que hay los informes de que hay mucha muerte, mucha letalidad. La gente piensa que es un chiste hasta que no le toque. Eso ha sido un problema, ya que al quitar las medidas del COE y antes mismo, cuando tenía el COE, las medidas hicieron que la enfermedad se propague con mucha rapidez. Si hubiéramos tenido mejores medidas y la gente hubiera escuchado mejor y hubiéramos acatado las cosas, no hubiéramos tenido tanta mortalidad en el país. Se dependió mucho de la conciencia de la gente, de la información. Aparte que somos un pueblo del tercer mundo, un país del tercer mundo, que no tenemos los medios necesarios como para que una persona de bajos recursos adquiera unas mascarillas, que al inicio de la pandemia hubo mucha especulación. ¿Qué pasó con esto? Guantes que costaban $7 llegaron a costar $30, mascarillas que costaban $5 o $7 llegaron a costar más de $30. Cada mascarilla N95 llegó a costar más de $5. Entonces, la gente, no todos podemos tener acceso a este tipo de mascarillas y no todos sabemos el uso. Pienso que un problema grave fue que el gobierno no informó adecuadamente, se utilizaron mal los guantes, se utilizaron mal las mascarillas y no se utilizó adecuadamente las medidas de protección, lo cual condujo a la crisis en la que estamos ahora. Listo, muchas gracias. Después nos quisiéramos saber, antes de la pandemia, ¿cuál era el número de pacientes que acudían a ser atendidos por usted y cómo ha variado eso con respecto al momento actual? Los pacientes en terapia intensiva o los Sí, pacientes de la consulta normal. O sea, antes hablamos de de terapia consulta intensiva, normal y terapia intensiva. ya, la consulta normal no había problema. La cosa fue que en terapia intensiva no habían suficientes camas. Entonces, habían solo
camas suficientes para las personas que lo requerían, ya sea por accidentes o por cirugías. Entonces era un flujo de pacientes normal en ese sentido. Ahora con la pandemia ya no solo eran accidentes los de cirugía, sino los enfermos de COVID, y eso es lo que empezó un poco a colapsarse. Listo. En Viendo la la situación. actualidad ya, perdón. Perdón, es que la conexión está un poco baja y no se escuchaba, pero continúa. Por favor. En la actualidad, ya, gracias a Dios, ya no hay colapso de la unidad UCI, de cuidados intensivos, quiere decir, y ya los pisos que se abrieron para atención de los pacientes que no están en gravedad, ya lo que antes se abrían 6, 7 pisos en cada hospital, y ahorita ya se han cerrado esos pisos para atención de COVID, entonces ahorita estamos más estables a nivel de Quito. La siguiente pregunta. ¿Esperaba usted que el brote aquí en la ciudad de Quito fuera tan fuerte? Porque, bueno, usted ha dicho que hubo un momento en el que el sistema de salud realmente colapsó. Con respecto a algunos, por ejemplo, en otras ciudades como Guayaquil, creo usted que quizá hemos aprendido un poco más de lo que vimos allá. Gracias a Dios no llegamos a lo que fue Guayaquil. En Guayaquil hubo un índice mucho más alto de letalidad. Aquí estuvimos con las áreas copadas y todo, pero no llegamos al colapso de Guayaquil, gracias a Dios. Ya, Y listo. hubo menos mortalidad. Ya. Buenos días. ¿El sistema de salud pública de Quito colapsó en algún momento? Y si es así, ¿cree que podría volver a colapsar debido a un rebrote? Sí llegó un momento a colapsar, y sí es posible que colapsemos de nuevo, porque al levantar las medidas del COE, como volvemos a la pregunta anterior, la gente no toma conciencia. Entonces, corremos el riesgo de que haya un rebrote y un colapso de Ujú. las unidades, por lo tanto. Listo. ¿Durante la pandemia aplicó telemedicina en algún momento? Sí, fue necesario aplicar telemedicina porque en un momento estábamos en semáforo rojo y no se podía atender en la consulta, entonces sí tuvimos que aplicar la telemedicina, que fue de mucha ayuda. Nos guiábamos con fotos, con testimonios, con todo, y por lo menos los casos de emergencia que se pudieron controlar de esa manera lo logramos. Otros que sí ya fue necesario que acudan al consultorio, pero sí se logró calmar las molestias de muchos pacientes. Ya. Continuando, ¿qué pensamientos surgen en usted cuando ve a una persona que está gravemente enferma? Que tiene familia y que el primer pensamiento es, si no ocupó los cuidados necesarios, que no solo va a estar esa persona, sino va a estar toda la familia y amigos que le rodea, si es que la persona no tuvo los cuidados adecuados para protegerles a los demás. Y cuando están muy graves, sí da mucha pena, y uno piensa en las personas vulnerables que tienen la casa, y ver cómo podemos mejorar para que eso no nos toque, y ver cómo le podemos ayudar al paciente para que mejore lo más rápido posible, y hacer un sondeo de cómo ha sido su vida en los últimos 15 días, con el fin de poder cercar a la gente que estuvo en contacto con esta persona, y así no haya un mayor índice de contagios para el resto de la población. De acuerdo. ¿Cómo se prepara física y mentalmente para trabajar todos los días? Es bastante duro porque para poder trabajar se utilizan muchos trajes. Entonces, primero, si es que no hace mucho calor, estamos bastante bien. Ahora con los calores de Quito es bastante difícil porque se utiliza traje, se utiliza doble mascarilla, se utilizan unas gafas herméticas, aparte se utiliza el visor,
y primero es el traje con capucha que te cubre absolutamente todo, entonces dificulta muchísimo la respiración, da mucho cansancio y más que nada da mucha responsabilidad porque va una persona que tú no quieres que le pase nada, entonces tienes que cuidarle tanto a la persona que está de paciente como cuidarnos uno para no contagiar a nuestros seres queridos. Entonces es física y psicológicamente bastante duro, se necesita mucha fuerza física y psicológica, porque al menos yo en mi casa tengo personas vulnerables, entonces sí da días de mucho miedo de traer alguna enfermedad a la casa y causar algún daño en nuestros seres queridos. Y también da mucha cargo de conciencia y nervios de que pueda algún paciente contagiarse en nuestro usuario. Por tal motivo, toca estar, ya me he vuelto un poco paranoica, se puede decir la palabra, en estar desinfectando todo el tiempo. Entonces, todo tiene que estar reluciente y súper desinfectado para poder realizar cualquier tipo de atención. Eso sería. Entendido. Ya para terminar, la última pregunta es, ¿cómo se hace el trabajo en equipo en la clínica y cuáles son sus principales mejoras trabajando de esta forma? Es básico el trabajo en equipo porque, eh, como les comentaba, hay muchas cosas que uno tiene que utilizar, que ponerse, que estar pendiente. Entonces, una de las reglas en la clínica es que como trabajamos entre 2 o 3 personas, cada una es encargada de verle a la otra, que se haya puesto adecuadamente el uniforme, porque es un protocolo eh, muy complejo. El colocarse y la sacada del uniforme pueden ser los momentos de más contagio. Entonces, siempre la otra persona es encargada de vigilar que todo se haga bien, porque ya sea por nervios, por apuro o por algo, corremos el riesgo de saltarnos algún paso y eso sería fatal. Eso es una. Otra, controlar que todas las áreas estén estériles. Controlamos 2 o 3 personas que todas las áreas estén estériles para la atención. Entonces, eso nos da una ventaja, porque no solo una persona se encarga de eso, sino ya somos algunos ojos que vigilamos que todo esté correctamente y con eso minimizamos cualquier tipo de error que podamos tener. Gracias. Mucho gusto. Nuevamente quisiéramos agradecerle por su tiempo y por su excelente disposición para ayudarnos a responder esta entrevista. Deseamos que tenga un buen día.